Pueden sentarse. También un reconocimiento, así sentaditos, al Ministerio de Mujeres. Ellas han hecho posible estos arreglos, miren. Se han esforzado para que desde la entrada todos nos sintamos bienvenidas, las madres se sientan agasajadas. Así es que ellas han ambientado todo esto que ustedes ven. No durmieron toda la noche, algunas están durmiendo ahorita, pero aquí están. Así es que démosles un buen aplauso también porque se lo merecen. Bueno, vamos a la palabra. Dice Efesios 6, capítulo 6, en el versículo 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire qué hermoso esta cita bíblica. Tiene una promesa muy grande, pero tiene una condicionante. Y la condicionante es que nosotros debemos honrar a nuestros padres y a nuestra madre. Esa es la condicionante que tiene. Y luego dice, para que te vaya bien. Y allí ya podemos ir deduciendo nosotros qué ha pasado en el transcurso de nuestra vida y por qué nos suceden cosas y por qué somos bendecidos. Y sea de larga vida sobre la tierra. Eso muchas veces cuesta llegar por lo menos a ciertos años. Solo les recuerdo que el texto que hemos leído es citado por Pablo en el Nuevo Testamento. Pero es un recordatorio para ese momento y es un recordatorio para hoy. Pero la verdad es que es el cuarto mandamiento que Dios diera a Moisés al entregarle lo que se conoce como el decálogo. Es decir, el primer mandamiento fue amarás a tu Dios. El segundo mandamiento fue no te harás ídolos. El tercer mandamiento es no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el otro mandamiento fue honrarás el día de reposo. Es este día. Para nosotros es este día. Trabajamos. Dios hizo todo en 6 días y el séptimo día descansó. Acá en América nosotros trabajamos 6 días y este día es de descanso y es dedicado a Dios. Imagínense que esto fue parte del decálogo y fue dado por Dios hace aproximadamente 4.500 años. ¿Qué es lo que yo estoy queriendo hacer notar? Hermanos, esto es cíclico. Es un ciclo. Así como nos comportamos como hijos, así la promesa se cumple como padres y como madres. Hoy, como padres y madres, recibimos consecuencias de cómo fuimos como hijos. Amén, madres. La pregunta es, ¿cómo fuimos cuando éramos hijos? Porque todos pasamos, no todas son madres, no nacieron siendo madres. Primero fueron jóvenes, fueron niños jóvenes con madres y con padres. Hoy son madres, pero antes fueron hijos. ¿Cómo fue el comportamiento que tuvieron? De ahí parto para exhortar a quienes son hijos, a quienes tienen padres y madres para que tomen en cuenta el mandamiento. Tómenlo en cuenta. Pregunto, y principalmente a los hijos adolescentes o a aquellos hijos que ya no están con sus padres. Pregunto, ¿están honrando a sus padres? Sí, porque muchas veces nosotros nos vamos del hogar porque formamos una familia.
Pero eso no quiere decir que nos vamos a olvidar de nuestra madre, por lo menos en estos días tan especiales. Y yo diría que no fuéramos tan ingratos, ¿verdad? Que solo en 3 fechas especiales nos acordamos de ellas, ¿verdad? En Navidad, Semana Santa y el Día de la Madre. No me parece, ¿verdad? Yo recuerdo, y con esto quiero traer a colación, de que muchas veces nosotros no debemos andar viendo las madres de otros, sino que veamos a nuestras madres. Porque hay quienes son tan ingratos y dicen, yo, ¿por qué tuve que nacer aquí? ¿Por qué no nací allá? Hacemos comparaciones, y principalmente si son adolescentes. Yo tuve la bendición que nací en un lugar con pobreza extrema, con una madre del mercado, trabajadora. Ella me crió, ella me fue a agarrar de 1 año. Me tenían en una caja y allí ella me fue a recoger y me dijo, no, yo lo voy a criar. Y la señora hizo lo mejor de sus esfuerzos. Para mí no hay otra madre como ella, no tenía recursos, pero me dio tremendo amor. Y resulta que me dio estudios, luego yo inicié la universidad, pero a una edad de 22 años, de 20, digamos, ya empecé de novio. A los 22 me casé y ya había empezado a trabajar. Y yo creo que todavía resiento que cuando debí darle un poco a ella de lo que tanto se había esforzado y tanto amor que a ella había dado, yo me estaba casando y estaba adquiriendo un compromiso. Indudablemente yo nunca me olvidé de ella y siempre estuve pendiente. Pero cuando las cosas mejoraron con los años, ya mi madre ya no estaba. Así es que no tuve la oportunidad de poderle dar y reconocer algo mejor de lo que ella había hecho por mí. Entonces es importante que nosotros como hijos consideremos a nuestras madres, no importa cuál sea la situación en la cual nosotros nos encontramos. Porque yo sé que cuando adquirimos las responsabilidades del hogar, es allí donde las cosas ya se complican. Ya no. Y a veces las madres son tan lindas y que regularmente con estos países en los cuales nosotros económicamente no andamos tan bien, que las madres son tan lindas que aun cuando nosotros tenemos nuestros propios hogares, ellas nos siguen sosteniendo en muchas ocasiones a nosotros, cuando debería ser diferente. Pero allá cada quien como lo vea. La verdad es que debemos honrar en todo lo que hacemos a nuestros padres. Eso produce satisfacción. Y debemos hacerlo para que quienes nos observan afuera no tengan nada que señalarlos. Eso es honrar a nuestros padres. Cuando nosotros, como hijos, no tenemos nada por lo cual seamos señalados negativamente. A eso me refiero. Y eso es honrarles. Que los padres se sientan orgullosos de sus hijos. Miren, las madres son tan lindas que cuando los hijos alcanzan algún sus 6 en el examen, le cuentan a medio mundo que su hijo ahí anda, que su hijo va bien en todo. Y cuando hay que hablar de los hijos, yo no sé, cómo que se pone, no, pero mi hijo, y sacan solo las cualidades buenas de los hijos. Claro, las cualidades que no son positivas, ellas se las callan y se las guardan. Y ante sus amigas y todo, tratan de que las cosas sean diferentes. Pero, ¿quiénes tenemos la responsabilidad de que las cosas sean diferentes? Los hijos. Los hijos.
cuando no somos señalados de manera negativa, sino de manera positiva. Miren, niña Glorita, qué bonito el niño va. Bien educadito va. Porque que se oye que le diga, miren, niña Glorita, ¿y el vago de su hijo dónde está? Que se oye horrible. Entonces, el vago de su hijo quiere decir que su hijo no la está honrando como debería honrarla. Es decir, que los hijos tenemos la responsabilidad ante la comunidad de mostrarnos con un comportamiento en el cual no seamos señalados de manera negativa para que no avergoncemos a nuestras madres y a nuestros padres. Eso es honrarlos. Y este es un ciclo en la vida en el cual decía, primero somos hijos y luego nos convertimos en padres y luego en abuelos, si alcanzamos a llegar, ¿verdad? Porque algunos no alcanzamos a llegar hasta allí. Y en el caso mío, sí, yo ya llegué, ¿verdad? Ya soy abuelo. Y la palabra de Dios no se equivoca, fíjate. Dice el texto que hemos leído, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y yo les decía que es un ciclo. Primero somos hijos y luego somos padres, madres y padres. La palabra de Dios no se equivoca. Fíjese que Gálatas, capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es decir, si nosotros, desde ya que somos hijos, nos comportamos bien con nuestros padres, cuando nosotros cuando lleguen a ser madres, van a cosechar eso. Eso va a darse. Pero hay algo que deseo hacer notar hoy, y es el significado de ser madres. En primer lugar, el significado de ser madres es un regalo de Dios. Es una bendición. Cuando para muchos podría llegar a ser, para muchas podría llegar a ser un accidente, porque algunas dicen que fue por accidente o que fue por error. Pero no importa cómo haya sido, si por accidente o por error o por amor, son los hijos una bendición. Dice el Salmo 127, versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de tu vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Los hijos son una herencia, hermanas. Los hijos son un regalo de Dios. No importa lo que piensen de ellos. Y se lo digo, no importa lo que piensen de ellos. En primer lugar, no pierdan la fe en Dios. Y no pierdan la fe en ellos. Usted no sabe lo que está criando. Usted puede estar criando a un doctor. Usted puede estar criando a un empresario. Y quién sabe si dentro de X número de años hasta pueda llegar a ser presidente. Dice usted, pero qué exagerado es el pastor. ¿Cómo va a llegar mi hijo hasta ahí? No. Lo único que usted tiene que hacer es ponerlo en las manos de Dios. Y no perder la fe. No pierda la fe en sus hijos. Le voy a poner un ejemplo bíblico, clarísimo. Jocabed, la madre de Moisés. La madre de Moisés tuvo una alternativa, varias alternativas, pero la primera que tenía era, todos los niños nacidos tenían que ser sacrificados. Esa era la orden. Entonces el niño nació y era varón, había que sacrificarlo. Esa alternativa ella la desechó. Escondió a su hijo por 3 meses. Pero tuvo una idea brillante al ponerlo en las manos de Dios.
construyó una canastilla que la calafateó y la puso en el río Nilo. ¿Sabía ella lo que iba a pasar? Un río que está contaminado con cocodrilos. Un río que no sabemos, si bien es cierto, su hermana iba detrás de la canastilla, pero no sabía dónde iba a dar. En segundo lugar, si la canastilla llegó donde la princesa egipcia, ¿qué tal? La princesa egipcia al momento que lo vio dijo, este niño es hebreo. Miren, aquí hay un niño hebreo, hay que darle. Pero no, Jocabed había puesto a ese niño en las manos de Dios y le dijo, ahí está, tú me lo diste, yo te lo doy. Y ese niño, cuando lo vio la princesa egipcia, se enamoró de él. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en ese niño y hizo que el amor de esa mujer que no había podido tener hijos se volcara hacia ese niño. Jocabed sabía el futuro de ese niño. En ningún momento lo supo. Ella nunca supo lo que iba a suceder. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que este niño se convirtió en un príncipe egipcio. Y este príncipe egipcio después se convirtió en libertador de la nación hebrea. ¿Sabe usted que Jocabed sabía eso? No. ¿Usted sabe cuál va a ser el futuro de sus hijos? Póngaselo en las manos de Dios. Y Dios va a hacer algo maravilloso con sus hijos. Solo confiemos en Él. En segundo lugar, el significado de ser madres es que tienen un amor incondicional. El amor de una madre es incondicional, como lo es el amor de Dios. Dios no pone condiciones para amarnos. Igual es el amor de una madre. Dice Tito en el capítulo 2, versículos 3 y 4, da un consejo y dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras ni esclavas del vino. ¿Será eso? Bueno, aquí dice, que enseñen a las mujeres jóvenes, eso es lo que quiero resaltar, a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, ese amor incondicional las obliga a que las madres, sin ningún interés ni esperar nada a cambio, alimentan a sus hijos, los cuidan, los abrazan, les dedican tiempo y los educan, porque son un regalo de Dios. Saben, algunas madres son bien lindas, tal vez no tienen, y qué bueno, si uno no sabe lo que va a pasar, pero lo único que dicen las madres, y creo que van a estar de acuerdo, las que tienen hijos pequeños, no dicen, sí, yo lo único que quiero es verlo crecer, que crezca sanito, que se desarrolle, ¿no es cierto? Eso es lo único. Más por una etapa que hemos pasado en este tiempo. Si yo lo único que quiero es que viva. Por sí, con tantos jóvenes que han muerto durante estos últimos 30 años para acá, o más, uno lo único que quiere ver es que sus hijos se desarrollen, verlo crecer. Y en tercer lugar, el significado de ser madres es que tienen un papel de maestras y mentoras. Dice la escritura en 2 de Timoteo, nos dice en el capítulo 1, del versículo 5, dice la escritura, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunisa, y estoy seguro que en ti también. ¿De qué estoy hablando? Es un claro ejemplo de cómo una madre educó a su hija. Perdón, hay alguien, veamos, venga, dígale qué necesita. Es un claro ejemplo de cómo una madre educó a su hijo, a su hija, Eunice.
y cómo esta hija educó a su hijo. Pero ¿dónde comenzó todo? Con la abuela. La abuela educó, le enseñó el temor de Dios a su hija. Y su hija se lo enseñó a su hijo. Y este muchacho llegó a ser líder de las iglesias que estaba iniciando en el tiempo de Pablo. Su nombre, Timoteo. O sea, cumplieron un papel tan importante que es el de la educación. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y es mejor cuando es un legado generacional. Aquí tenemos familias que tienen legados generacionales ya. En la iglesia central hay legados generacionales. Tengo en directiva a jóvenes que fueron de la juventud, que ahora ya tienen hijos grandes y que son parte de directiva. O sea, ya es generacional. Las madres les enseñaron a sus hijos y estos hijos les están enseñando a sus hijos. Y es el deber nuestro como padres. La educación espiritual, hermanos, de sus hijos es un pilar fundamental que puede hacer de ellos hombres y mujeres de bien. No lo olviden, la educación espiritual de sus hijos es el pilar fundamental que puede hacer de ellos hombres y mujeres de bien. No impidan, se los ruego, no impidan que sus hijos sean educados con principios espirituales. No impidan que sus hijos sean educados con principios espirituales. Tenemos casos, tenemos un CDI como ministerio, Centro de Desarrollo Infantil, donde tenemos alrededor de 200 niños que tenemos que atender. Tenemos familias de la iglesia en las cuales el padre sí y la madre no, o la madre sí y el padre no, e impiden que sus hijos vengan a recibir educación espiritual. Eso no lo hagan. Eso no es nada bueno. Si usted no quiere venir, que creo que no venga. Pero no marque el futuro de sus hijos impidiéndoles que conozcan a Dios, que conozcan a Cristo Jesús a través de la palabra de Dios. Eso no debe hacerse. ¿Por qué? Eso les va a ahorrar una cantidad de problemas como ustedes no tienen idea. Les va a ahorrar una cantidad de problemas que muchas veces, cuando ya sus hijos crecen, son adolescentes, usted no puede dormir. ¿Y sabe por qué no puede dormir? Porque no sabe dónde está su hijo. ¿Será eso lo que usted desea? ¿No saber dónde está mi hijo? ¿Saber que son las 11 de la mañana y no aparece? ¿Que son las 3 de la mañana y voy a revisar el cuarto y no está? Ni mi hija ni mi hijo, no sé dónde están. ¿Será eso? ¿Qué diferencia es? Que usted sabe dónde está su hijo, que está aquí en la iglesia, que está sirviendo, que está en Acon, que está en un servicio de sábado. Está en algo que usted va a ser honrado o honrada. Entonces no permita que eso suceda como ha sucedido en el pasado. En este pasado reciente hay muchos padres y madres que no han sido honrados. Ustedes mismos lo saben. Y que ahora sí saben dónde están sus hijos, pero no deberían estar allí. Pero muchos de ellos no permitieron que sus hijos tuvieran la educación espiritual. Ni mucho menos ellos se han interesado por tener el conocimiento de Dios como lo tuvo la abuela y la mamá de Timoteo, que le trasladaron el mensaje de Dios a su hijo y a la hora del momento de tomar él sus decisiones, decidió seguir a Cristo Jesús
seguir las instrucciones de Pablo y llegó a ser uno de los más grandes de la iglesia. De eso estoy hablando. El significado de ser madres es porque las madres son un modelo de integridad. Las madres son un modelo de integridad. Miren, si algo no me puedo quejar es de mi esposa. Y voy a hablar de ella porque ahí es la que conozco. Ella crió a mis 2 hijos siempre bajo el Evangelio. Los llevó al Evangelio. Al principio, su servidor creyó que podía pagarles una educación en uno de los 2 grandes colegios de San Salvador. Y ella fue la primera que me dijo, no, me dijo, son católicos. No, me dijo, ahí no vas a poner a nuestros hijos. Y me dijo el colegio donde los iba a poner. Un colegio de educación cristiana. Bueno, donde manda capitán, no manda marinero. Ay, qué bonito se oye, ¿verdad? Como no está aquí, ¿verdad? Bueno, señora, le dije. Y ella nos colocó allí. Ella siempre fue una esposa fiel, una madre fiel, una servidora fiel. Siempre estuvo. La iglesia sabe que mi esposa está en cama y que ya no no se puede manejar por sí misma, ni se le entiende lo que dice, ni sabe decirle las cosas. Pero de esa educación y del comportamiento que ella tuvo, uno de mis hijos es misionero, y lo sabe la iglesia, en el Medio Oriente. En ese colegio donde se formó, desde ese colegio empezó a dedicarse al servicio del Señor, se graduó en teología, se graduó en licenciatura jurídica y se hizo misionero y se fue con una esposa de ahí mismo de la iglesia. La única novia que tuvo en toda su vida. Hoy tiene 4 hijos. El segundo se quedó aquí. Pero esa señora, que fue buena madre, buena hija, buena esposa y buena servidora, ahora ella, quien la cuida, es ese hijo. Ese hijo se encarga de hacerle todo como a una niña. Ese hijo. Dígame usted, si ella no sembró para recibir el amor que tiene de su hijo hoy, claro que sembró. Y ahí se cumple Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y además está cumpliendo otra misión que nos lo preguntamos un día con mi hijo, que es el mayor. ¿Y sabes por qué? Le dije yo, está sucediendo esto. Y llegamos a la conclusión de que ella, a pesar de la condición en la que está terminando una obra. Y la obra de ella es que este hijo, que en un momento dado se nos desvió un poco del camino y que hoy está ya congregándose, que ya está sirviendo, dejarlo, ella se va a ir hasta que este hombre esté verdaderamente encaminado en el camino de Dios. A pesar de estar en la condición en la que está haciendo una obra, la obra de Dios. O sea, tomémoslo en cuenta, hermanas, en este día. Debemos ser íntegras. Madre, tú estás llamada a ser un ejemplo. Que bien se oye cuando los hijos recuerdan en oración, recuerdan en lectura bíblica a las madres. Los he oído, se han desviado del camino, luego han regresado y a pesar de algunos de estar desviados del camino, ¿qué recuerdos te trae de tu madre? Mi madre, dicen, siempre la encontré en lectura bíblica, en oración. Siempre la encontré de rodillas, orando por mí. Mire qué recuerdo
más hermoso el que un hijo puede tener de una madre. Pero deben ser un ejemplo para que nuestros hijos encuentren a Dios. El significado de ser madres es una influencia. Son un refugio. Gracias al don que Dios les ha dado, tienen las posibilidades de ser una influencia para sus hijos. Y una influencia positiva. No importa la edad que tengamos los hijos. Siempre corremos, ¿no es cierto?, en busca de la madre. Ya estamos viejos y nos vamos a refugiar con ellas. No importa usted la edad que tiene, si usted todavía tiene su madrecita, usted sabe que sale corriendo cuando tiene alguna dificultad y algún problema. Y vamos a refugiarnos en ellas, a buscar consuelo. ¿Por qué? Porque ellas tienen un gran amor. Y ese gran amor Dios se los ha puesto para que fueran madres. Solo una recomendación, madres. Ustedes tienen la posibilidad de marcar positiva o negativamente a sus hijos. Tengan mucho cuidado. Bueno, algunos quedan marcados con la chancleta en la espalda, por mal portado. Pero no, cuidado con marcar negativamente a sus hijos. Tú realmente no sirves para nada. Tú, ¿quién sabe qué vas a hacer? Me avergüenzo de ti. Y cosas por el estilo que muchas veces, en un momento de enojo, podemos decir a nuestros hijos. Tengamos el cuidado de no marcarlos negativamente, porque muchos de ellos, dependiendo de la edad, quedan con eso en su mente. Y es difícil sacarlo de ellos. La única forma de sacarlo de ellos y de romper esas barreras negativas es a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y allí solo nos queda pedirle a Dios misericordia que en un momento de dado encuentren a Cristo en su camino y Dios les transforme. Y que esa mentalidad negativa con la cual ellos se criaron se vuelva positiva y comprendan que con Cristo podemos ser útiles a toda la sociedad y a todos nuestros prójimos. Pero tengamos cuidado de no hacer y cometer ese error. En resumen, todas las madres quedaron destinadas desde Génesis 3:20 a ser madres de generaciones. Eso es el significado de Eva, madre de muchas generaciones. Pero gracias a ustedes, madres, es que estamos aquí los demás. Sin una madre no sería posible que estuviéramos aquí. Todos hemos tenido una madre. Y sí, hay dolor. Hay dolor. Primero, en el nacimiento. Hay dolor. Porque así quedó establecido. Desde que se conoció el pecado original y que Dios dictó la sentencia. A nosotros trabajar con el sudor de nuestra frente y el pan de nuestro día. Y a la mujer parir con dolor. Y además de eso, si no sabemos criar a nuestros hijos, también hay dolor. Pero después del parto sucede algo muy diferente. Cuando le traen a su bebé a que se lo pongan en sus brazos, ese dolor queda atrás. Y usted inmediatamente siente una felicidad de poder tener a ese niño en sus brazos. Y allí comprende realmente que es un regalo que Dios le está dando. Qué bueno y qué hermoso es eso. Eso implica que hay un amor incondicional, que se inicie esa carrera, una crianza en la cual debe haber una formación espiritual. Muchas madres, hermanas, muchas madres lucharon porque sus hijos se salvaran.
porque su hijo Moisés se salvara. Ella lo hizo con mucha fe. Se lo entregó al Señor. Ana hizo lo mismo. No podía tener hijos y el Señor le concedió ese milagro. Y Ana fue y se lo entregó al Señor. Le prometió, cuando ese niño nazca, yo te lo voy a entregar para que te sirva. Después tuvo muchos hijos, pero ese hijo que nació, que fue un milagro, fue el profeta Samuel, un hombre grande dentro de la historia bíblica. Ustedes, madres, no importa la edad que sus hijos tengan. Si su hijo ya tiene 40, 50 y hasta 60 años, sigan entregándose al Señor. Que sea Él quien termine de formarse y de guiarse. Eso nos ahorra muchos y muchos problemas. ¿Sabe la prostituta que llegaron dos prostitutas donde el rey Salomón? Ambas dormían juntas y ambas tenían un niño recién nacido. Y una de ellas dormida y por su profesión, a ver si ya estaba borracha, cayó sobre su niño y lo mató. Y ella se lo cambió a la otra y dijo que el niño muerto era de la otra. Llegaron donde Salomón y Salomón no hallaba qué hacer porque una decía que era de ella y la otra decía que era de ella. Y Salomón, con la sabiduría que Dios le había dado, mandó a traer una espada y le dijo al que se la trajo: agarra a ese niño, cuélgalo y pártelo en dos, y le das la mitad a cada uno. Inmediatamente la otra dijo: si no es para mí, ni para mí ni para ella. Pero la otra dijo: no, que se lo lleve. ¿Por qué? Porque quería salvar y ver que su hijo creciera. Ese es el don de una madre. Ese es algo especial que Dios ha puesto en cada una de ustedes. Ahora el mayor reto que todas las madres se enfrentan es salvar a sus hijos. Ese debe ser el reto más grande de todas ustedes: salvar a sus hijos. ¿Cómo salvarlo, pastor? Estar seguros que sus hijos tienen salvación y vida eterna a través de conocer a Jesucristo. Ese debe ser el reto. Porque hay un futuro en el cual solo hay condenación o vida eterna. Y como madres que son, creo que ustedes no quieren que sus hijos vayan a condenación eterna, sino que vayan a salvación. Pero si usted como madre o padre que se encuentra en esta tarde tampoco conoce a Cristo Jesús, el primer paso que debe dar es entregar su vida a Dios, entregar su vida a Jesucristo. Él hará la obra y luego la obra se verá reflejada en sus hijos. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este día tan hermoso que tú has establecido, Señor, en el cual celebramos ese don maravilloso de cada una de las hermanas y amigas que están en este lugar de ser madres. Padre, y si en esta tarde ha habido alguien que nos ha visitado o que ha venido durante varias visitas y aún no conoce a Cristo, aún no ha entregado su vida, te pido, Señor, que seas tú, Señor, quien le guíe. Ahí donde se encuentra, yo solo quiero orar con usted y por usted. Y quiero preguntar si hay alguien que en esta tarde entrega su vida a Cristo Jesús. ¿Habrá alguien que quiere recibir a Cristo Jesús como su Salvador personal? Esto no es una religión. Si mañana no lo funciona, no va a suceder nada. Pero algo estoy seguro, es que el Señor se va a manifestar en su vida. ¿Habrá alguien
pruébelo. Con probar usted no pierde nada. Me dirá, mire, no estoy preparada para eso, no estoy preparado. De ninguna manera. Ninguno de nosotros ha estado preparado, ni ninguno de nosotros está en ninguna condición. Pero es necesario que reconozca a Jesús como su personal y único Salvador, para que sea Él quien le dirija, para que sea Él quien guíe su vida, para que sea Él quien se manifieste en su hogar. Usted no va a salir, probablemente saldrá de aquí con un regalo, pero el mayor regalo que usted puede llevar es el Espíritu Santo del Señor Jesús, que va a entrar a su hogar y va a poner paz en ese lugar. Que en ese lugar le va a permitir que Cristo reine. Probablemente estén sucediendo diversas situaciones en su vida. Usted necesita que Cristo Jesús tome el control de su familia. Usted necesita que Cristo Jesús tome el control de su vida. Usted necesita ese control. Y lo va a descubrir ¿cómo? Únicamente a través de recibirlo y permitir, de abrir su corazón para que Él entre en usted. Luego usted nos contará, si usted mañana decide dejarlo y dice no, no me funcionó, pues no le funcionó, pero yo le puedo decir algo. Los que acá estamos, una vez hicimos y tomamos esa decisión. Y esa decisión no nos falló. Esa decisión está allí con nosotros todavía y seguimos adelante. ¿Habrá alguien que realmente quiere recibir al Señor y levanta su mano? ¿Habrá alguien que quiere hacer esa oración de fe? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Padre, te damos infinitas gracias, Señor, porque tú has traído a cada una de estas madres a este lugar, Señor. Y darles una nueva oportunidad, Señor, porque sabemos que entienden de lo que estamos hablando. No te están rechazando, solo están pensando, Señor. Pero dales una nueva oportunidad de salvación y vida eterna por ellas y por sus familias. En Cristo Jesús. Amén.